Hoy, la selva es uno de los últimos hábitats del globo en el que la flora y la fauna pueden desarrollarse sin ser perturbadas. Sin embargo, no son solo las especies animales y vegetales no descubiertas hasta ahora las que se esconden en la espesura impenetrable de la jungla, encerradas fuera de la vista de las civilizaciones urbanas. Fenómenos naturales misteriosos y artefactos históricos se han descubierto en el corazón de la selva también, algunos de los cuales nos dan una idea de qué secretos aún pueden permanecer latentes en los bosques misteriosos de este mundo. Hoy vamos a echar un vistazo de cerca a varias cosas que se han encontrado en la jungla, pero antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para obtener videos más interesantes. Además, quédate hasta el número 1 y te prometo que nunca antes habías oído hablar de este misterioso evento. Río hirviendo. Se sabe que bañarse en una fuente termal natural es extremadamente bueno para la salud, pero no es tan beneficioso cuando el agua está tan caliente que puede servir un huevo dentro de ella. Lo que suena increíble en primera instancia es en realidad parte del paisaje natural de la selva peruana. Impulsado por las historias de un legendario río hirviendo en el corazón de la selva, el geofísico Andrés Russo decidió encontrar el legendario río del que había oído hablar durante muchos años. Y de hecho, este empleado de la Universidad Metodista del Sur en Dallas finalmente logró ubicar la ubicación exacta de este espectacular río único. De manera que hoy sabemos que el llamado Janay-Timpxica se encuentra en la selva amazónica del Perú, donde serpentea por la zona tribal de los Ashaninka en la región Huanaco. Aún no se ha explicado por qué el río hirviente alcanza temperaturas de hasta 100 grados centígrados en ciertos lugares. Lo cierto es que el agua que alimenta el río no proviene de las capas más profundas de la corteza terrestre, sino de las lluvias, lo que lo hace aún más misterioso. La ciudad maya perdida. La antigua tribu maya es sin duda uno de los pueblos indígenas más fascinantes de la historia humana. Las magníficas ruinas de los mayas que ya se han encontrado en América Central dan un testimonio de cómo se formó la vida cultural cotidiana de los miembros de esta tribu. Sin embargo, todavía estamos lejos de descifrar todos los misterios de la Mesoamérica precolombina. Una teoría presentada por un adolescente canadiense hace unos años parecía más innovadora aún. Estaba firmemente convencido de que los mayas siempre basaron la construcción de sus ciudades en constelaciones de estrellas fijas. Para fundamentar esta teoría, el canadiense se refirió a una imagen satelital que, de acuerdo con la teoría de las constelaciones, debería mostrar la ciudad maya desconocida en una zona apartada de la selva mexicana. Sin embargo, no está claro si estas son realmente las ruinas de una ciudad que fue alguna vez vibrante. Bastantes expertos dicen que estas imágenes simplemente muestran lagos secos u otras formaciones naturales. La ciudad perdida de los gigantes. Según algunas leyendas ecuatorianas, se decía que la Tierra estuvo habitada por poderosos gigantes en el pasado. Dependiendo de tu interpretación y tu traducción, algunas personas incluso creen que la Santa Biblia sugiere esto en los libros de Génesis y el Éxodo. Según la leyenda ecuatoriana, los gigantes construyeron sus ciudades de gran tamaño en lo profundo de la selva, donde a lo largo de los siglos finalmente fueron cubiertas y engullidas por el salvaje paisaje natural de la selva. Esta historia suena imposible y muchas personas creen que simplemente no es cierto. Pero, ¿cómo se explica el hallazgo de colosales ruinas en la selva ecuatoriana? En detalle, el pueblo olvidado hace mucho tiempo está repleto de gigantescas estructuras megalíticas. En consecuencia, los investigadores también descubrieron los restos de una pirámide allí, que se elevaba unos orgullosos 80 metros hacia el cielo. Los fragmentos de herramientas de gran tamaño que eran demasiado grandes para que humanos las usaran, también plantearon grandes enigmas para los expertos. ¿Crees que esta ciudad legendaria fue construida por gigantes? Cuéntanos en los comentarios. Avistamiento de ballenas.
Las ballenas jorobadas vagan por los océanos del mundo y prefieren permanecer cerca de las costas. Dado este dato poco sorprendente, surge una pregunta clave: ¿cómo diablos una ballena jorobada logró quedar varada en medio de la selva amazónica brasileña? De hecho, los investigadores encontraron el gran cadáver de este mamífero marino a unos 50 metros de la orilla del río más cercano. Después del descubrimiento, se encargó de inmediato a varios expertos que investigaran los antecedentes de este misterioso hallazgo. Según sus teorías, probablemente fue un animal joven que se perdió en el río. Eventualmente, debido a las fuertes lluvias, el río se desbordó, posiblemente llevándose consigo a su enorme huésped y dejándolo varado en el bosque sin posibilidad de sobrevivir. El maricoxi. El maricoxi es para la selva amazónica lo que Pie Grande es para las montañas de Norteamérica. A principios del siglo XX, este aventurero británico Percy Fawcett se dispuso a encontrar la ciudad hundida Zeta en la selva brasileña. No se sabe si el audaz explorador finalmente pudo descubrir las ruinas del legendario pueblo en su séptima y última expedición. Lo cierto es que Fawcett no se volvió a ver desde el año 1925. Sin embargo, cuando desapareció, el británico quería haber hecho algunos descubrimientos extraordinarios en la jungla, incluido el avistamiento de una extraña tribu que te helará la sangre. Se dice que los miembros de este grupo, al que Fawcett se refirió como los maricoxi, eran criaturas feroces y peludas. Se dice que los monstruos tenían más de 3.5 metros de altura y se comunicaban con gruñidos aterradores. Los maricoxi vestían sus cuerpos peludos en túnicas de hojas, que despedían un hedor tan horrible que los que estaban cerca inmediatamente se quejaron de dolores de cabeza, mareos y confusión. Hasta el día de hoy, nunca se ha encontrado evidencia de esta escurridiza tribu. Al igual que con los cuentos de Pie Grande, hay rumores de vez en cuando que afirman que alguien vio una de estas criaturas. Sin embargo, todos estos años después, nunca hemos encontrado ninguna evidencia definitiva. Incluso después de que hayan pasado casi 100 años, no tenemos idea de lo que Percy pudo haber visto en el bosque ese día, pero sus historias parecen muy reales para ser inventadas. Cabeza de piedra en Guatemala. Este artefacto es notablemente extraño y su verdadero significado permanece sin explicación. Casi siempre, si se descubre un objeto histórico en un área que está siendo excavada por arqueólogos, los artefactos se devuelven a la seguridad de una universidad para un examen más detallado. Sin embargo, ese no fue el caso con esta gigantesca cabeza de piedra que fue encontrada en medio de una selva tropical en Guatemala. Investigadores buscaban en la selva cuando se encontraron con esta gran cabeza. Tenían toda la intención de llevarla a su base para aprender más sobre ella, pero simplemente la olvidaron y la dejaron desperdiciada en la jungla. La cabeza fue descubierta originalmente en 1950, pero sería en 1980 cuando fue recordada, lo que llevó a otro investigador a regresar a su ubicación original y recuperar la cabeza para examinarla mucho más a fondo. Óscar Rafael Padilla fue quien encabezó esta nueva expedición para encontrar la cabeza una vez más. Sin embargo, tan pronto como llegó, se enteró de que la cabeza había sido destruida en este corto periodo de tiempo. Resultó que un equipo de combatientes de la resistencia guatemalteca había utilizado la cabeza como práctica de tiro. Esto hizo un daño irreparable a la estatua para consternación de Óscar y otros historiadores. Sin embargo, hay un misterio detrás de esta cabeza que nunca ha sido resuelto. La mayoría de las reliquias que se han recuperado en esta región del planeta muestran personas de aspecto hispánico que encajan perfectamente entre los lugareños. Sin embargo, esta cabeza muestra la cabeza de un caucásico. Los lugareños habrían sabido muy poco acerca de sus hermanos caucásicos que vivían al otro lado del planeta, si es que sabían algo del todo. Entonces, ¿cómo es que se creó esta cabeza que muestra la representación perfecta de un caucásico? No lo sabemos con seguridad, dado que este grupo de personas falleció hace tanto tiempo. Es poco probable que este extraño misterio se resuelva en algún momento. Ciudad perdida del dios mono.
Antes que se encontraran las ruinas de la ciudad del dios mono hace unos años, no hubo rastro de este lugar sagrado por un periodo de 500 años. Según la tradición oral, el pueblo en la selva de Honduras representaba la ciudad donde vivió el divino rey mono. Los artefactos recuperados por los arqueólogos mostraron cuán entrelazada estaba esta creencia con la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, no sabemos qué civilización construyó la ciudad del dios mono. Sin embargo, las historias sobre la deidad del mono no son para los débiles de corazón. Según la leyenda, el dios mono violaba regularmente a las mujeres en contra de su voluntad, quienes luego daban a luz a criaturas híbridas que eran mitad humanas y mitad chimpancé. Esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica, simplemente conocidas como esferas de piedra, son una colección de cientos de esferas de piedra masivas que se encontraron en todo el país de Costa Rica. Se han encontrado ensambles de varias formas diferentes o simplemente colocadas aparentemente al azar. Sin embargo, nadie tiene idea de por qué están allí o de dónde vinieron exactamente. Se cree que las primeras esferas fueron talladas en el siglo I, pero esto es muy difícil de confirmar, pues la mayoría de estas piedras ya no están en sus ubicaciones originales. A lo largo de los años, muchas se han cambiado de lugar y esparcido por el país, y muchas se convirtieron en atracciones turísticas populares. La mayoría de las piedras miden 2 metros y algunas pesan hasta 15 toneladas. Por lo general, se forman a partir de trozos gigantes de roca o de sal, y algunas incluso están hechas de piedra caliza. Se cree que fueron moldeadas a martillazos y luego pulidas con arena, pero el grado de pulido en estas rocas varía drásticamente, lo que indica que pueden haber sido construidas en periodos de tiempo distanciados, y se encuentran aún algunas esferas sin terminar en las cercanías de las montañas. Estas extrañas esferas fueron descubiertas en 1930, cuando una empresa de frutas comenzó a despejar las selvas de la zona para utilizarlas como plantaciones de banano. En este proceso, muchas esferas fueron aplastadas por excavadoras y algunas fueron perforadas o explotadas con dinamita, y los trabajadores en el lugar tenían la extraña suposición de que podían haber estado llenas de oro. Debido a esto, varias de estas esferas quedaron completamente destruidas y otras sufrieron graves daños, y aunque algunas de ellas se volvieron a armar y se exhibieron en un museo cercano, hasta el día de hoy, nadie sabe de dónde vinieron estas piedras ni cuál es su propósito. Muchos creen que han sido creadas en una ciudad perdida cercana. Sin embargo, esto es solo una teoría, y la verdad es que no tenemos idea de cuál habría sido su propósito o quién las habría creado hace tantos años. Anillos amazónicos. Durante mucho tiempo los investigadores supusieron que las civilizaciones que habitaron el Amazonas prácticamente no dejaron rastros duraderos de su existencia. Sin embargo, las innumerables zanjas en formas de anillo que han encontrado allí muestran que los expertos estaban terriblemente equivocados. Pero, ¿qué llevó a los indígenas a excavar estas impresionantes estructuras en el suelo? Es un misterio sin resolver. Algunos expertos sospechan que estos pueden haber sido anillos de defensa natural. Otros investigadores afirman que estos podrían haber sido antiguos sistemas de alcantarillado en los llamados anillos amazónicos. Además, también es concebible que las estructuras fueran objeto de rituales ceremoniales. El hecho de que ahora sepamos acerca de estas impresionantes zanjas, algunas de las cuales tienen 5 metros de profundidad, se debe a circunstancias inusuales. De hecho, fue la deforestación masiva de la selva tropical la que reveló las misteriosas depresiones después de que permanecieran ocultas por miles de años. Árboles que caminan. Atención fans del Señor de los Anillos, si eres un experto de la Tierra Media de Tolkien, ya estás familiarizado con los legendarios Ents. Las gigantescas criaturas con forma de árbol dan testimonio una vez más de la fértil imaginación del escritor británico. Sin embargo, aunque siempre clasificamos Trevor y compañía como ficción, una mirada a la llamada palmera errante nos deja preguntándonos si las criaturas de la naturaleza de los cuentos de hadas estaban basadas en la vida real. Lo interesante de esto es que los árboles en cuestión tienen raíces largas y pedunculadas que casi parecen patas de madera.
Por eso en Costa Rica persistió por décadas un rumor de que las palmeras en realidad podían cambiar su ubicación de forma independiente, por ejemplo, para salir de las sombras de árboles más grandes. Sin embargo, hoy podemos desacreditar la teoría de que estos árboles son capaces de moverse por sí mismos, ya que hemos descubierto que varios otros factores ambientales entran en juego para que estos árboles puedan cambiar de ubicación. ¿Qué descubrimiento de la selva te asombró más? Esperamos tus comentarios. Si te gustó el video de hoy, por favor danos un pulgar para arriba. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte nunca más de ninguno de nuestros videos. Que lo pases muy bien y hasta la próxima.